Hola, queridos estudiantes del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemáticas. El día de hoy estaremos trabajando con el ángulo diedro. El ángulo diedro, veremos el concepto, los elementos y el rectilíneo de un diedro. También la clasificación según la abertura. Los propósitos de nuestra clase de hoy son conceptualizar ángulo diedro, conocer los elementos de los ángulos diedros y clasificar ángulos diedros según su abertura. Para ello tenemos la siguiente situación. Aquí observamos a Walter y a su abuelo. Walter está ayudando a su abuelo a pintar la fachada de su casa. En un momento, su abuelo le encomienda seguir sus labores mientras él va a traer algunos materiales que necesita y le encomienda la siguiente tarea. Cuando termines de pintar ese sector, continúa con la pared consecutiva esta y la más alta, cuidando los límites del techo. En ese momento, Walter tiene una duda, se sorprende. ¿Paredes consecutivas? Entonces, tiene una pequeña duda sobre las paredes consecutivas. También, la pared más alta que el techo. Sorprendido Walter con esas indicaciones, recuerda que algunas de esas palabras mencionadas por su abuelo fueron utilizadas en las clases de geometría y empieza a rememorar las palabras para encontrar la relación entre las partes de la casa y la geometría. Ayudemos a Walter a poder recordar estos términos y que pueda seguir bien las indicaciones que le dio su abuelo. Comencemos con el concepto. Dos planos distintos que se cortan y forman 4 regiones limitadas por semiplanos se denominan ángulos diedros. Acá podemos ver el plano alfa y el plano beta. Son 2 planos que se cortaron y formaron entonces 4 regiones limitadas por semiplanos. Continuemos con los elementos. En cuanto a los elementos, tenemos que tener en cuenta primeramente la arista. La arista es la unión de 2 semiplanos limitados por una recta. También tenemos las caras, que son los semiplanos. En este caso tenemos esta cara, entonces son otros de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Caras y también arista. El rectilíneo de un diedro. Cuando hablamos del rectilíneo de un diedro, es el ángulo que se forma cuando un diedro es cortado por un plano. Pero este plano tiene que ser perpendicular a su arista. Entonces, aquí podemos ver el rectilíneo de un diedro. Las características. Su vértice está en la arista del diedro. Acá vemos que el vértice está en la arista misma del diedro. Acá vemos, este viene a ser el vértice de nuestro rectilíneo. También sus lados están en las caras del diedro. Otra de las características que tiene entonces el rectilíneo del diedro. La siguiente característica es que sus lados son perpendiculares a la arista del diedro. Entonces tenemos 3 características a tener en cuenta cuando hablamos del rectilíneo de un diedro. Clasificación según abertura. Para hacer la clasificación, los ángulos diedros se clasifican de la misma forma que los ángulos planos,
que son sus rectilíneos. Comencemos entonces con el diedro recto. El diedro recto es aquel diedro que mide exactamente 90 grados. Aquí observamos que el ángulo que se forma es recto, por lo tanto, mide 90 grados. Tenemos también el diedro agudo. En este caso, el diedro tiene un ángulo que debe ser menor que 90 grados. También tenemos el diedro obtuso. En este caso, este ángulo tiene que ser mayor a 90 grados. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Para ello, completamos con verdadero o falso. Los ángulos rectilíneos de un mismo diedro son diferentes. ¿Verdadero o falso? ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Los ángulos rectilíneos de un mismo diedro son diferentes. ¿Qué dijimos en el concepto? Muy bien, falso. Pasemos a la siguiente afirmación. Dos planos que se cortan determinan 4 regiones en el plano, cada una de las cuales es un ángulo diedro. Completamos con verdadero o con falso. Asimismo, verdadero. Tenemos el ejercicio C. Dos diedros tienen 2 lados. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Con qué completamos? Falso. Entonces, de esa manera ya completamos el ejercicio 1. Continuemos con el de ejercicio 2. Observamos la imagen de la casa y completamos con los tipos de diedros que se forman. Tenemos entonces la afirmación A. 2 paredes contiguas de la casa. Y observamos las paredes contiguas. ¿Y cómo son los diedros en este caso? Muy bien, son rectos. Vemos que es un diedro recto. Completemos. Pasemos al ejercicio B. La pared más alta y el techo. En este caso, ¿cómo es el diedro que se forma al considerar la pared más alta y también el techo? El diedro es obtuso. Muy bien. Pasemos a la siguiente afirmación, al ejercicio C. En este caso, vamos a considerar la pared y el piso. ¿Cómo es también el diedro que se forma? También es un diedro recto. El ejercicio de la pared más baja y el techo que sobresale. Y vemos la pared más baja y el techo que sobresale. Es un diedro, ¿qué clase? Agudo, así mismo. Pasamos al ejercicio 3. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo son las medidas de los ángulos rectilíneos de un mismo diedro? ¿Recuerdan cómo eran las medidas? Sí, las medidas son iguales. Pasemos a la siguiente pregunta. En este caso, ¿cuáles son los elementos de un diedro? Tenemos entonces, ¿cuántas caras? 2 caras y una arista. Completemos. En conclusión,
Ahora que desarrollamos la clase, ya podemos ayudar a Walter a que pueda entender las indicaciones que le dio su abuelo. Y podemos observar otra vez a Walter y a su abuelo. Le pidió que cuando termine de pintar ese sector, continuara con la pared consecutiva a esa y la más alta, cuidando los límites del techo. En ese momento, Walter tuvo una duda, paredes consecutivas y otra duda más, la pared más alta del techo. Él ya comprendió que las paredes consecutivas representan ángulos diedros, en tanto la pared más alta que el techo representa un ángulo diedro obtuso. Hoy estuvimos trabajando con los diedros, el rectilíneo de un diedro, vimos que podían ser diedros agudos que tenían menos de 90 grados, también recto que medían exactamente 90 grados y por último estuvimos viendo el diedro obtuso que mide más de 90 grados. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos, hasta la próxima.